Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de nuestra serie de mitos cristianos. Seguramente han quedado muchas preguntas por responder. En este último episodio buscaremos hacerlo, así como introducir nuestra próxima serie de conversaciones. Así que acompáñanos a escuchar nuevamente a Alex y a Marcelo en nuestro cierre de la serie Mitos Cristianos. Bien, gracias por acompañarnos una semana más. Entre semana estamos todavía en tiempos de contingencia al momento de grabar este episodio. Así que tal vez este sea tu dosis de, no sé. ¿Qué sería? De poder escucharnos. De contacto, ¿no? Humano. Bueno, para que sepan, estamos grabando con la distancia adecuada. Correcto. Para no tener problemas. Sí, son alrededor de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? La sana distancia necesaria. Sí, correcto. Y estamos hablando hoy, estamos haciendo como un tipo de episodio de transición, porque estamos cerrando un tema y vamos a empezar a abrir otro tema. Estamos cerrando este tema de mitos cristianos y vamos a ahora entrar dentro de una serie de pláticas acerca de la iglesia y sus prácticas. Pero vamos a mitos. Cerrar una cosa y después hablar de otra cosa. Así que explícame, hay preguntas, ¿no? Bueno, varios estuvieron ahí mandando algunas preguntas, estuvimos hablando con algunas personas y alguien sí me dijo, ¿por qué hablamos de mitos? ¿Por qué fue ese el primer tema? ¿No? Vamos a decir la verdad, echamos suertes y salió mito. Sí, la verdad yo creo que era importante porque nos daba la oportunidad de empezar a como dices tú, ¿no? Patear el avispero, a entrar a ciertos temas que tal vez son cosas que la gente han tenido en su cabeza como algo verdad, pero nunca se cuestionaron, nunca volvieron y dijeron, a ver, ¿por qué creo lo que creo? Y yo creo que eso es importante. Totalmente. Es loco, ¿no? Pero de repente si uno evalúa su misma actitud, antes de conocer a Cristo era como que cuestionábamos absolutamente todo, sí. Pero como que cuando entramos en la dinámica de la fe bíblica, como que perdimos ese espíritu, a veces le llaman el espíritu de los de Berea, ¿no? De estaba Pablo hablando, pero ellos escudriñaban y a ver qué dice Pablo, vamos a checarlo. Quizás una de las razones de por qué surgen esos mitos, creo que lo mencionaste en algún episodio, es que empezamos a tomar ciertas creencias, no las filtramos, empezamos a escuchar otras voces y es como que porque lo dijo fulanito de tal, debe ser verdad. O porque puse predicaciones cristianas en YouTube y escuché y de ahí surgió. O como dices tú, tomamos una verdad o una expresión y lo hacemos esa verdad absoluta para toda época de tiempo, para toda circunstancia y para toda persona. Sí, no entendemos contexto. Ajá. Y ahí, entonces, terminamos creyendo cosas que porque algo que dijimos en los episodios es que los mitos tienen algo de verdad. Surgen de ideas que no están equivocadas, pero empezamos quizás a distorsionarlos y empezamos a creer cosas que la Biblia no dice. Sí. Y el resultado de eso es la frustración, como vimos hace un par de episodios, ¿no? Decir, bueno, todo pasa por algo, ¿no? Todo tiene su propósito y genera esa amargura, esa sensación de, pero ¿qué pasa cuando no lo encuentro? Etcétera, etcétera. Algo que me llamó mucho la atención de forma positiva fue que alguien me comentó que primero se dio cuenta, ¿no? Que había estado creyendo muchos mitos, ¿no? Y que fue como empezar a derribar un montón de paredes de su estructura cristiana. Y por otro lado, alguien me comentó que le fue de mucha bendición porque pudimos hablar de temas que no son comunes. Y creo que este espacio es para eso. Sí. Para hablar lo que lo hemos dicho, no con el eslogan, porque el domingo no nos alcanza. El domingo no nos alcanza. Y hay cosas que también no se prestan necesariamente para un domingo. Estas tal vez son cosas que se van dando en una conversación, con un café,
Justamente esa es la atmósfera que queremos generar. Queremos desafiar a la gente a pensar. Algo donde fui desafiado en realidad a mirar con otros ojos era el hecho de las cosas que vamos creyendo, ¿no? Hablé con una persona hace unos días que me decía, le estaba recomendando un libro y me dice, no, yo la verdad no me gusta leer tanto. Dije, bueno, amigo, tu fe está basado en un libro, así que acostúmbrate. Y tenemos que entender que la base de nuestra creencia es el texto bíblico, es así como vimos en el primer episodio, ¿no? Claro. O sea, la revelación vino y la inspiración del texto, o sea, todo a través del Espíritu Santo, pero el centro de todo esto es el texto, la Biblia, claro. es el texto. Y podríamos tenemos hablar tanto teólogos de y eso. tenemos costumbres y tenemos tradiciones que tal vez va iluminando. Pero, por ejemplo, yo me puse a pensar, aquellos grandes comentaristas de hace años, tomando uno medio famosillo, Matthew Henry, por ejemplo, que fue en los años 1700 que escribió su comentario. Nosotros seguimos usándolo. Creo que es un gran recurso, pero cuando nos ponemos a pensar cuáles eran las herramientas que una persona como Matthew Henry tenía a su alcance, yo creo que nosotros, con solamente las herramientas gratis que tenemos en Internet, o sea, les superamos, Totalmente. pero por mucho. Entonces decimos, está bien tomar, está bien inspirar, está bien agarrar de diferentes contextos y diferentes comentarios y tradiciones, pero al fin y al cabo, la verdad absoluta no se encuentra en una tradición, la verdad absoluta no se encuentra en un comentario, la verdad absoluta no se encuentra en una creencia de otra persona, ni en nosotros. Exactamente. No, se encuentra en el texto. Y eso implica la centralidad de la escritura, ¿no? Que no significa que es la enciclopedia para la vida. Ese creo que fue episodio 5 o 6. Ajá, sí. No, porque a veces hemos tomado eso. Alguien me hizo una pregunta y me gustaría ver cómo podemos quizás aclarar ese concepto. Porque para muchas personas esto de los mitos, como te decía recién, fue ir derribando muchas creencias que se construyeron con años. Entonces, bueno, ¿qué hago con aquello que aprendí? Era como que, entonces, todo estuvo mal, ahora sé lo que es verdad. Y algo que queremos aclarar es que nosotros no somos dueños de la verdad, no nos creemos dueños de la verdad, conocemos quién es la verdad, ¿no? Pero para nada ese es el propósito, el deseo. Pero sí, ¿qué hacer cuando de repente esta serie de episodios que tuvimos sobre mitos te mueve la estantería, ¿no? ¿Qué hago? Todo estuvo mal, porque lo primero que quizás haríamos es, me enseñaron mal. Claro. Pero no necesariamente fue así. A lo mejor yo interpreté una cosa o hubo ciertos énfasis, no sé. ¿Por dónde iría? Pues yo creo que primero hay que, así como dije, ¿no? Hay que entender que estamos aprendiendo. Estamos volviendo al texto y tal vez por primera vez estamos haciendo las preguntas que nunca hemos hecho. Donde decimos, a ver, ¿y eso dónde se encuentra? Así como dijiste, los de Berea. A ver, Pablo, muy bien y todo, me encantó tu sermón, pero ¿eso dónde se encuentra? Y entender que tampoco puedo simplemente apuntar a un versículo, porque como algo que estuvimos haciendo durante todo este tema de mitos cristianos, era decir, algo tiene de verdad. Y generalmente íbamos apuntando a un versículo, y sí, una persona podría decir, bueno, se encuentra en la Escritura, más claro que el agua. Pero después empiezas a desmenuzarlo, empiezas a entender el contexto, por qué fue escrito, qué es lo que quería expresar, y nos damos cuenta que hay algo mucho, mucho más grande. Claro. Entonces, no te desesperes. Si tal vez estuviste escuchando y diciendo, wow, entonces todo lo que aprendí estuvo mal. No, tal vez hay énfasis que estaban mal puestos. Tal vez hay cosas donde tienes que volver a mirar, pero eso no significa para nada que hay que desechar absolutamente todo. Estamos constantemente en un proceso de aprendizaje. Totalmente. Y quizás pensando en eso, una palabra, no sé si llamarle no creo que de advertencia, pero de mutuo cuidado para quienes nos escuchan. Por ejemplo, el último mito que cerró la serie fue el mito de la vida cristiana, ¿no? Si toman el concepto de forma aislada y dices, no existe la vida cristiana, es como que eso va a causar, no sé, algo como, a ver, ¿qué onda, no? Entonces,
algo que he podido aprender en los pocos años que llevamos en esto es que de repente es bueno cuando alguien pregunta, hacer otra pregunta para decir, a ver, ¿a qué te refieres? ¿No? Por ejemplo, si alguien dice, no, en cuanto a la vida cristiana, quizás yo le preguntaría, pero a ver, ¿cómo definirías vida cristiana? No, para mí la vida cristiana es vivir a Cristo. Ah, entonces, claro, la vida cristiana sí existe, Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero cuando yo reduzco vida cristiana a esa lista de cosas que yo tengo que hacer, totalmente desvinculado de mi identidad en Cristo, entonces ahí sí, ahí no estamos de acuerdo, pero siempre es bueno cuando hablamos, porque la comunicación tiene esa problemática, que yo tengo una idea en mente, pero no tengo manera de abrir mi mente, tengo Claro. que usar palabras, y la otra persona puede interpretar esas palabras y va a asumir que yo dije una cosa, y conforme a eso va a responder, y yo voy, y así, y no termina más. Entonces creo que ayuda mucho no tomar tampoco esto y decir, no existe esto, no existe esto. No, a ver, todo en el enfoque correcto. El tema es mantener ese espíritu que decías tú de constante aprendizaje. Y quizás tiene que ver, sin desviarme del tema, con mantener ese espíritu de cambio. Hay personas que dicen, no, yo sigo siendo el mismo de siempre, nunca he cambiado y nunca voy a cambiar. Qué pena, qué tristeza, ¿no? Sí, cambia la palabra cambiar por crecer y ahí tenés... Y es lo mismo. Y sí, Pero como el que cambio tenemos es miedo. crecimiento. Cambio es crecimiento y de ahí para adelante hay que seguir y no dejamos de crecer, ¿no? Pedro termina su segunda carta, creo el último versículo del libro, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie está del otro lado de la meta, ¿no? Ninguno. Y por eso seguimos haciendo El esto. apóstol Pablo diciendo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo la meta. Si ellos dijeron eso, Si ellos lo dijeron, pues ¿quiénes somos nosotros ¿Qué para queda decir para que nosotros? ya no voy a cambiar? no, para nada. Y aún esta herramienta, que eso, así lo hemos visto, el podcast como una herramienta, nos permite ver a nosotros, ¿no? Y creo que ha sido algo que hemos hablado juntos los dos, es que no sabemos nada, ¿no? O sea, a medida que uno va conociendo un poquito más, se da cuenta que no sabe nada, que necesita más estar dependiente del texto bíblico, de seguir creciendo con esas herramientas y seguir profundizando, porque si no, estamos condenados a repetir errores de otros y derribamos por un lado mitos, pero al mismo tiempo estamos construyendo otros más, ¿no? Sí. Y eso quizás es lo más complejo, ¿no? Sí, Dale. yo creo que hay un cierto misterio donde, primero acerca de la persona de Dios, ¿no? O sea, decimos, si Dios puede ser entendido por completo, entonces no es Dios, porque es algo que nuestra mente finita puede llegar a comprender y dimensionar. Yo creo que lo mismo sucede con la palabra de Dios. Claro. O sea, la cosa que Él nos dejó. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y yo creo que hay algo ahí donde podemos decir, yo estoy confiado de que voy a pasar el resto de mi vida escudriñando, aprendiendo y cambiando mi concepto de la palabra de Dios. No para mal, sino para bien, porque sigo siendo iluminado cada vez más. Totalmente. Creo que fue Howard Hendricks, profesor de muchos años ahí en Estados Unidos, que formó a muchas generaciones de pastores y misioneros, que decía, y mientras vivimos seguimos aprendiendo, y mientras aprendemos seguimos viviendo. O sea, como que ese constante deseo de aprender nos inyecta la energía para seguir viviendo. Y a la medida que sigo viviendo, sigo aprendiendo y así va. No para, ¿no? Necesitamos ese espíritu de aprendiz. El día que nos ponemos del otro lado, empieza la debacle espiritual. Totalmente. Y moral. Bueno, sí. Ahora, ¿por qué piensas que entonces creemos los mitos? ¿Por qué se han arraigado de tal forma de que tenemos que tener este tipo de conversación para invitar a personas a mirarlo de otra óptica? Bueno, lo mencionaste recién, no nos gusta leer
No es el estudio no es algo que apasione. No me quiero desviar, pero mucho tiempo en los contextos en los cuales serví era como que el que estudia pierde su tiempo, hay que ir a tirar pala y eso es servicio a Dios, ¿no? Y era como que teología es como para los que están en una torre de marfil. Ajá. Cuando la teología es siempre práctica. Nadie puede decir que Jesús no fue un buen teólogo. Fue el mejor teólogo de todos y él fue súper práctico. Yo creo que es como que hay un mito de que estudio no sirve, de que estudiar es como ¿para qué? El conocimiento envanece. El conocimiento envanece, claro. Creo que creo que hablamos unos minutos acerca de eso. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás está unido a eso, en el mundo que vivimos, lo hemos hablado más de alguna vez, de lo instantáneo, de lo rápido, de yo quiero respuestas rápidas, cortas, que claro. Ya. Y no siempre hay respuestas así. Entonces, un mito es el camino fácil. Esto debe ser así, punto. Sí. Y generalmente es algo conveniente también. Totalmente. O sea, se acomoda a mi conveniencia. Total. Como el conocimiento envanece, por eso no estudio. No, yo voy. No me molesten con eso porque ¿para qué? O sea, me termina que me conviene. Claro. Entre comillas. Sí, no, por supuesto. Bueno, y ahora que vamos a hacer este cambio, vamos a empezar a hablar acerca de la iglesia y sus prácticas. ¿Eso cómo se relaciona con este tema de mitos? No sé cómo se relaciona, pero me encanta hablar de la iglesia. Si algo hablamos constantemente en todos los episodios no grabados de podcast, eso es estos años que llevamos con Alex sirviendo, conversamos casi a diario y dijimos tendríamos que haber grabado eso como material y tendríamos para bastante. Hay una relación. Porque, a ver, ¿por qué queremos hablar de iglesia? Porque pertenecemos a una iglesia, somos parte de la iglesia y vamos a ver ahora cómo se relaciona, pero quizás antes de eso, ¿cómo defines iglesia? Porque si vamos a hablar de iglesia, tenemos que tratar de establecer un marco. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo lo definiría como todo aquel que ha aceptado el regalo de la salvación por medio de la sangre y sacrificio de Jesucristo. Cada persona que ha creído en Jesús. Ha creído en Jesús y tiene en sí mismo el Espíritu Santo morando. Claro. Y todo el que ha creído en Jesús como su único Salvador, por medio de la fe, todo lo que pertenece a la iglesia. Universal. Y ojo, hay algunos que hablan de que hay dos iglesias. Nosotros en nuestra iglesia, en Conexión Vertical, en el curso de Fundamentos, enseñamos que existe una sola iglesia, que es la iglesia a la cual pertenece a todo aquel que ha creído. Y el que ha creído en Jesús va a buscar una expresión local. Local, correcto. Son inseparables. La iglesia local, diríamos, la iglesia local es la expresión visible de la iglesia que no se ve, que no sabemos dónde está, correcto, por decirlo de alguna manera. Todo lo que va formando el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí, definitivamente. Y es solamente por medio de la iglesia local que voy entendiendo y siendo parte de la iglesia universal. Totalmente. Una de las cosas que siempre repetimos en cuanto a este tema de iglesia es que es imposible vivir la vida cristiana correctamente sin comunidad, es decir, sin una expresión local de la iglesia universal. Porque hay personas que dicen, no, yo soy parte de la iglesia, pero no de formo ninguna parte iglesia de una local. iglesia Porque local. dice, las iglesias me decepcionaron. Ajá. Como si... hay un libro, lo recomiendo, se llama Cristianismo Básico, de John Stott. Es más, si alguien después se pone en contacto, podemos decirle cómo puede tener una copia digital de ese libro. Y hay algo que me gusta en ese libro, porque él va... Eso, cristianismo básico. Y él dice, porque sí, la iglesia es la reunión de esos pecadores que tienen problemas y que tratan de solucionarlo juntos y que es una iglesia que no es perfecta y bla, bla, bla. Pero es ahí donde Dios quiere que estemos. Y es ahí donde nuestro cristianismo va a encontrar esa expresión genuina. O sea, sí, esa es la iglesia, perfecto, pero ahí es donde Dios nos quiere. O sea, no es en otro lugar, ¿no? Sí. Y hiciste una pregunta, ¿cómo se relaciona eso con el tema de mitos? No es que la iglesia es un mito, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la iglesia y sus prácticas. Pero ahí es donde viene el tema. Porque definiendo y entendiendo qué es la iglesia,
¿Qué de las prácticas de la iglesia? ¿Qué prácticas tienen sustento bíblico? ¿Qué prácticas responden más a lo mejor a tradiciones humanas? Que no son malas en sí mismas. Quizás qué prácticas responden más bien a preferencias propias de una iglesia. Y uno diría, bueno, si tenemos el mismo libro, ¿por qué la gama de colores de iglesia es tan variada? Sí, sí. Y entendiendo, así como hablamos cuando damos fundamentos en nuestra iglesia, acerca de principios, acerca de posturas y acerca de prácticas, ¿no? O más bien preferencias, que todo eso engloba lo que son las prácticas, ¿no? Exactamente. Y cómo es que eso se va confundiendo una con otra, ¿no? Donde una persona muere arriba de la colina de una preferencia, llamándolo postura, ¿no? Postura siendo las cosas que son claramente en la Biblia. Jesucristo vivió, murió y resucitó. O sea, cualquier persona que no esté de acuerdo con eso, pues no tiene parte con la iglesia. Claro. Y si vamos a morir sobre una montaña, eso, ahí sí. Ahí clavamos bandera y morimos por eso. Pero después, posturas sería, ¿qué sería un ejemplo de una postura? Jesús vuelve por su iglesia, eso es claro. Vuelve cuando hay un periodo llamado tribulación, antes, a la mitad, y uno dice, no, y hay gente que planta bandera ahí. Claro. ¿Y qué hacemos con los teólogos, hermanos en Cristo que tienen una postura? Las posturas responden a una idea bíblica que tiene una interpretación que puede ser de una u otra manera. Bueno, y muchas veces hay personas muy conocedoras de la Escritura en ambos lados de un debate, una situación. Y ahí es donde una postura diferente nunca debe ser tratado como herejía. Porque a veces el que no piensa igual a mí es un hereje. Claro. La herejía parte del principio. El que dice que Jesús no nació, vivió sin pecado, murió, fue sepultado y resucitó. El que dice que eso es una mentira, eso es una herejía. Claro. Sí. Porque eso es atacar un principio. Después una postura podría ser si, no sé, en cuanto pensando en la vida de Cristo, si usaba o no usaba barba, si cosas que la Biblia no es explícita. Claro. Y hay libertad en ese sentido de postura mientras no vaya contra el principio escritural. Y la preferencia tiene que ver con una práctica personal. Claro. Algo que a mí me gusta, me siento cómodo orando de esta manera, claro, alabando, adorando de esta manera. Totalmente. Que las predicaciones sean de esta manera. Bueno, hay un montón de cosas. Y nunca se imponen a otro. Ajá. Y eso es lo que explica Pablo tanto en Romanos como en Primera de Corintios respecto a lo sacrificado a los ídolos. Oye, el que no come, no le imponga al que come, claro, y viceversa, ¿no? Para los que no tomaron el curso de Fundamentos, les animamos, es publicidad gratis, como es interno se puede hacer, pero hoy hablamos mucho de eso, de qué son los principios, qué es una postura y qué es una preferencia, y como dijiste tú, todo eso hace una práctica de iglesia. Sí, y si le agregas a eso la tradición, ¿no? Hay ciertas denominaciones o ciertas ramas de la iglesia que están más ligadas a la tradición que otras. Hay iglesias que creen que toda la tradición no sirve de nada, otros sí que lo respetan, pero le dan su lugar correcto. Y hay otros que igualan la tradición a la escritura y en la práctica la ponen arriba, vamos a ser honestos. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es también entender que existe esa dinámica. Hay ciertas cosas tradicionales que se debe de apreciar y buscar el valor. Es decir, mira, si estuvieron haciendo esto por 1300 años, tal vez algo de valor tiene. Totalmente. ¿No? Hay veces donde la iglesia como que piensa que inventó la rueda. Y es como que, no, amigo, esto ya tiene mucho tiempo. Claro, y quizás eso responde a veces a la cultura en que vivimos, sobre todo de que poco menos, bueno, no vamos a meternos en tema de qué generación pertenece cada uno, pero ese espíritu de como que del 2000 para acá se inventó todo. Sí. Y quieras o no, eso a veces ha invadido un poco, sobre todo a ciertos a liderazgos pastorales que piensan que están inventando la rueda, haciendo algo que la escritura quizás le llamó de una forma diferente, pero que por 2000 años se ha hecho. ¿No? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es explorar ciertas cosas de la llamémosle cultura cristiana o de las prácticas eclesiásticas, claro, como quieras llamarle. Y tratar de entender, a ver, ¿qué es lo que se hace?
por qué se hace, Ajá. de dónde se agarra, cuáles son algunas maneras de verlo de otra manera. Por ejemplo, tomando la próxima que vamos a tomar, que es... ¿cómo se llama? Bautismo, Santa Cena. Sí. Bueno, vamos a agarrar esas dos. yo creo que va a tener que hacerlas separado. No nos va a dar el tiempo para hacer cada sí, una. Bueno, ok. Tomando, por ejemplo, Santa Cena. Hay un montón de diferentes prácticas y variaciones en la práctica. Entonces, vamos a explorarlas. ¿Por qué no entra como un mito? Porque no necesariamente responde a un mito. Simplemente lo vamos a exponer. Así es. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Y después vamos a ver por qué tal vez nosotros tenemos una postura. Exactamente. O sea, y tal vez una preferencia acerca de esa cosa. La práctica la llevamos a cabo porque es escritural. Pensando en la Santa Cena. O sea, la Escritura nos manda a hacer esto en memoria de mí. Dice las palabras de Jesús repetidas por Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Entonces, la práctica la hacemos. Ahora, cuando empezamos a desmenuzar esa práctica, nos damos cuenta que hay cosas que son un principio. Sí. Hay cosas que quizás responden a postura. Me anticipo un poquito, si lo hacemos todos los domingos, una vez por mes. Hay iglesias que lo hacen una vez por año. Y hay cosas que son preferencias, y donde hay libertad, pero donde no hay imposición hacia otro. Entonces, partimos de la base de que es algo que tenemos que hacer porque son las prácticas de la iglesia, pero poniendo la palabra de Dios como fundamento, saber distinguir qué sí es escritural, que vendría a ser principio, qué responde a una interpretación personal, o que responde a lo mejor a una práctica de tradición de la iglesia que se hizo por muchos años y que no son malas, pero no podemos decir que eso es bíblico. O sea, es como, es quizás diríamos colocar las piezas del rompecabezas cada uno en su lugar. Cada uno en su lado, correcto, sí. Y entender dónde cae cada uno. ¿Y sabes por qué nos va a ayudar? Porque nos va a permitir ver, revisar nuestras prácticas y aprender a convivir con otros. Porque, ¿qué sucede? Y quizás con esto cerramos un poquito la idea. El no tener claridad al respecto, a veces hacemos o creemos que no, es que en mi iglesia lo hacemos así, pensamos que nuestra iglesia es la única que hace las cosas bien. Claro. ¿Viste? Y a lo mejor lo que hace es que tiene una preferencia, pero eso es preferencia por una cuestión de práctica de la iglesia. Nos va a permitir mirar con amor y saber tener ese espíritu de aprendiz, viendo cómo otros también lo hacen, pero al mismo tiempo, al establecer también qué es una preferencia, pero qué es un principio. Mira, esto no se negocia. Aquí, como dijiste tú, aquí plantamos bandera, nos va a permitir, en el mundo en que vivimos, decir, ¿sabes qué? Estos son mis hermanos en Cristo y gloria a Dios y los abrazo. Y aunque no hacemos las cosas iguales, claro, entendemos que apuntamos al mismo Cristo. Así es. Pero también tener el suficiente paladar bíblico, teológico, como para decir, yo por ese camino prefiero no irme. Claro. ¿No? Porque ya no responde una preferencia, a una práctica, a una postura, sino ya están agarrando el principio bíblico y se está distorsionando, por decirlo de alguna manera. ¿No? Bien, bueno, entonces eso haremos, lo dejamos así picando. Presentada hasta la próxima semana. Así vamos a entrar a estos temas. Espero que nos acompañes la próxima semana. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.